Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Interwinds, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Novandino Litio y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. El mercado de deuda de Estados Unidos le hizo un reverso completo al Tesoro. Ayer el secretario Scott Bessent anunció que iba a aumentar la recompra de bonos de largo plazo. Los rendimientos bajaron y hoy jueves ya habían revertido todas esas ganancias. En concreto, el bono a 30 años subió 6 puntos básicos y volvió a 5,26%, el mismo nivel que tenía antes del anuncio. El bono a 10 años se movió en una proporción parecida y recordemos, cuando el precio del bono baja, el rendimiento sube. ¿Y qué fue lo que anunció Bessent? Que el Tesoro, como mínimo, va a duplicar sus compras de bonos con vencimiento de entre 10 y 30 años, pasar de 2.000 a al menos 4.000 millones de dólares en estas operaciones de recompra para dar liquidez. El punto es que el mercado lo leyó como un parche de corto plazo, no como una solución de fondo, y no fue solo Estados Unidos. Los bonos británicos a 30 años también cedieron casi toda la ganancia del día anterior y quedaron en 5,82%. Detrás de esta desconfianza hay dos temores. Primero, la carga de la deuda pública estadounidense, que el martes tocó un récord de 40 billones de dólares. Y segundo, la capacidad de contener la inflación en medio de la guerra en Irán. 40 billones de dólares en inglés. Son 40 trillones de dólares, es una cosa impresionante, es la deuda pública estadounidense. Los analistas de Wall Street, varios sorprendidos por el plan, dicen que es difícil que la medida alcance a mover la aguja. Desde MUFG afirman que el anuncio carecía de un plan estratégico y advierten que puede ser contraproducente, menos disposición a mantener activos en dólares. En la misma línea, Kate Patton de Columbia Threadneedle calificó el plan de minúsculo comparado con los programas de compra de bonos que hizo en su momento la Reserva Federal y dice que sin recortar gasto, estas intervenciones no funcionan. Ahí aparece el efecto que más preocupa, el dólar. El índice que mide su valor frente a otras monedas cayó hasta 0,3% hoy, después de un 0,8% ayer. En Chile subió sobre los 925 pesos. Sí, todo por los temores de la guerra en Irán. Keith Jacques de Society General dice que con la deuda estadounidense acercándose al 100% del PIB, la disposición de los inversionistas extranjeros a comprar activos de Estados Unidos será un problema cada vez mayor. Y según él, eso deja a Washington con tres caminos: o endurece su política fiscal, o acepta un costo de deuda más alto, o deja que el dólar se debilite. El mercado por ahora apuesta por esta última opción y es la noticia del día. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Un tribunal chino condenó a cadena perpetua a Hui Ka-yan, fundador de Evergrande, casi 5 años después del colapso de la institución inmobiliaria china. El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen declaró hoy que Hui estaba siendo condenado por múltiples delitos, esto según la cadena estatal CCTV, y que sus bienes serían confiscados. El tribunal también multó a Evergrande con 8.800 millones de yuanes, eso es casi 1.300 millones de dólares, y a Evergrande Real Estate, su filial en China continental, con 7.000 millones de yuanes. No, son como más de 2.000 millones de dólares en multas. La caída de Hui, que fue la persona más rica de China en 2017, esta historia la seguimos aquí en Mercado Global, pero mucho loco, tiempo. sí. Porque bueno, esta caída resume el cambio de rumbo de un sector inmobiliario que en su día impulsó el crecimiento, pero que hoy está afectado por falta de confianza. Evergrande era la promotora inmobiliaria, como decías tú, lo comentamos tantas veces aquí, pero se endeudó, era la más endeudada del mundo en el momento de su impacto internacional a fines de 2021, con pasivos superiores a los 300.000 millones de dólares. Su quiebra se convirtió en el símbolo de una crisis generalizada en el sector. En abril, Hui se declaró culpable de cargos que iban desde malversación de fondos hasta soborno. La filial de Evergrande en China continental fue multada con aproximadamente 580 millones de dólares en 2024 por inflar sus ingresos en casi 80.000 millones de dólares entre los años 2019 y 2020, o sea, justo antes de la quiebra. Claro. Y los impagos formaron parte de una oleada generalizada en el vasto sector inmobiliario del gigante asiático, donde los impulsores se habían expandido rápidamente durante años bajo un modelo basado en el endeudamiento. El sector sigue sometido a una presión considerable con una caída continua de los precios de las viviendas nuevas el mes pasado y un descenso de la inversión inmobiliaria. El tribunal de Shenzhen declaró que Hui era el controlador real de Evergrande y que violó las leyes y regulaciones nacionales al falsificar de forma continua y generalizada los estados financieros para inflar los activos y ocultar los pasivos. Tremenda la historia. Increíble. La historia está en el Financial Times y provocó una crisis que de alguna manera hizo a la economía china completa. Tiene contraída la economía china desde hace muchos años. Impresionante. El Financial Times tiene el dato. The Wall Street Journal.
Del mundo de la deuda al termómetro del consumo en Estados Unidos, Walmart, el gigante del retail, reportó su menor aumento de ventas en más de 6 años y la acción lo pagó caro. Las ventas comparables en Estados Unidos subieron 2,6%, el menor incremento trimestral desde 2020 y por debajo del 3,8% que esperaban los analistas. La acción llegó a caer más de 6% en las operaciones previas a la apertura hasta los $107. ¿Qué hay detrás de esa cifra? Un consumidor que sigue cuidando la billetera, sobre todo por el alza del precio de la gasolina. La empresa dice que los hogares de menores ingresos gastan, pero con cautela, priorizando lo esencial. Y aquí hay un giro interesante. Casi todo el crecimiento vino del comercio electrónico, que subió 24% en Estados Unidos y que incluye un negocio publicitario cada vez más grande. El e-commerce ya representa casi un cuarto de las ventas totales de Walmart. Tanto así que su director financiero, John David Rainey, dice que fijarse en las ventas por tienda física es una obsesión con el pasado y que las tiendas hoy funcionan cada vez más como centros de distribución para despachos rápidos. Otro dato, Walmart está ganando cuotas de mercado sobre todo entre los hogares de mayores ingresos, los que ganan sobre $100.000 al año en Estados Unidos, y usó parte de unos reembolsos de aranceles por $2.900 millones para bajar algunos precios, priorizando productos golpeados, como por ejemplo la carne de vacuno. Con todo, elevó sus proyecciones para el año. Ahora espera que las ventas netas crezcan y van entre 4% y 5%. Y no está sola en este cuadro mixto. Target subió 3,8%. TJX o TJX un 4%, mientras Home Depot y Lowe's crecieron poco. En el fondo, un retail estadounidense que se mueve a 2 velocidades según el bolsillo del comprador, analiza el Wall Street Journal. Bloomberg. Y cerramos el vitrineo mirando a Brasil, que en 6 semanas tiene elecciones. Lo curioso, según Bloomberg, es que la pregunta ya no es tanto quién gana, sino qué hará Lula si gana. Porque Lula aparece como favorito para derrotar al candidato de la derecha, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. Las casas de apuestas le dan a Lula más del 60% de probabilidades de ser reelecto. Y parte de ese favoritismo, dice Bloomberg, se le debe a 2 adversarios, Donald Trump y el propio Jair Bolsonaro. Trump impuso aranceles de 50% a los productos brasileños y esa disputa comercial terminó impulsando, bien curioso, la popularidad de Lula. Otro efecto contraproducente en una política. La campaña de Flavio en paralelo viene golpeada. Una disputa pública con su madrastra, Michelle Bolsonaro, y sus vínculos con un banquero que está en el centro de la mayor investigación de fraude bancario en la historia de Brasil. Pero, y esto es clave, la elección no está cerrada, obviamente. Pese a todo ese ruido, una encuesta de la semana pasada dejaba a Flavio Bolsonaro apenas 3 puntos abajo. En un Brasil muy polarizado, el enojo del votante todavía puede pesar en octubre. Y aquí entra lo que mira el mercado. Los inversionistas ya empezaron a vender activos brasileños preocupados por las cuentas fiscales. Estamos hablando de déficits cercanos al 10% del PIB y una deuda sobre el 80% del PIB. El propio ministro de Hacienda, Darío Durigán, reconoció que las preocupaciones del mercado por la deuda están justificadas y puso a la política fiscal como la herramienta para bajar las tasas de interés, que hoy están en 2 dígitos. Con todo, hay quienes esperan continuidad. Graham Stock de RBC Blue Bay dice que no ve señales de que un Lula 4.0 sea un deterioro respecto del actual. La gran duda en el fondo es qué versión de Lula gobernaría en lo que sería su último mandato, se pregunta Bloomberg. Mercado global.